Buenas noches, permítame presentarme. Soy el estudiante de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del Norte. Y el día de hoy nos encontramos con nuestro colaborador Jorge Abel Lea Sandonás, quien nos va a estar ayudando el día de hoy con una entrevista para el curso de Habilidades Comunicativas en Salud. Así que, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo has estado el día de hoy? Bien, tranquilo, emocionado, muy bien, gracias por la invitación. Vamos a tratar de compartir la experiencia. Está bien, Jorge. Entonces hay que empezar con las respectivas preguntas, ¿no? ¿Cómo lo recibió el médico en su consulta? La verdad que bien, en esa oportunidad me había atendido la doctora Tatiana, quien ya es conocida de nosotros, y pues me empezó a hacer unas preguntas de rutina para ver cómo me sentía. Entonces yo comencé a contarle un poquito qué tal las dolencias que tenía, los síntomas, y ella muy amablemente obviamente anotaba en su cuaderno y ya luego procedió a seguir con lo que hay que hacer, ¿no? Como de Claro, que el triaje y todo ello. exacto. Entonces, muy elegante su atención, me gustó mucho, la verdad. Me imagino que sí. Bueno, para continuar. ¿Cómo describe el ambiente físico en el consultorio donde te atendiste aquel día? Aquel día recuerdo que, a pesar que era un día nublado, las ventanas estaban abiertas, era un lugar, un espacio tranquilo, ¿no? No había mucha bulla, el escritorio era de madera, tenía su computador, solo la pantalla en realidad, como ya algo moderno. Claro, Tenía su tablet en su mano, en la parte de atrás tenía, recuerdo, un paisaje, un cuadrito de un paisaje muy bonito, muy interactivo y el ambiente muy tranquilo, muy lindo, muy amigable. Una doctora que es de las antigüitas, pero uno se sentía cómodo en, en el espacio que ella tenía. se puede concluir que se sintió cómodo. Sí, un espacio amigable, ¿no? Un poco rústico, pero amigable. Claro. Bueno, y cuando el médico le explicó sobre su condición, ¿fue claro y comprensible? ¿Por qué? Fue clara porque en mi caso tuve hígado graso, el conocido no alcohólico, y pues la mayoría piensa que el hígado graso a veces va por el alcoholismo o por exceso de grasa, ¿no? Pero hay otros factores también. Y ella supo explicarme poniéndome de ejemplo el caso de su hijo, entonces yo lo sentí un poco más empático y me comentó también qué había hecho para poder superar ese mal momento. Entonces me dijo un poco de ejercicio, vas a tomar estos medicamentos y vas a estar bien. Entonces, fue claro, la verdad que me enseñó prácticamente con manzanitas qué es lo que tenía que hacer, para no complicarme mucho. Claro, ok. ¿El médico se dio a entender en toda su consulta o notó algo que no comprendió del todo? ¿Podría contar un poco sobre eso? Claro, yo creo que se refirió en muchas oportunidades, hasta un 90% lo entendí perfecto. Obviamente que ese 10% se deja un poquito para las palabras técnicas, que a veces uno como paciente no les entiende, ¿no? Claro. Pero en este caso la señorita, señorita Tatiana, la doctora, Ujú. al ponerme de ejemplo a su hijo, entonces comprendí mucho mejor, ya que también tenemos edad, yo tengo 24, entonces su hijo tenía 22 años, entonces íbamos por ahí. Contaba un poco también que como estaba estudiando mucho en la universidad, no tenía tiempo para Claro. que haga ejercicio, se alimentaba mal, la comida chatarra saliendo de la universidad, entonces todas esas cositas yo también las tenía, pero es un poco de disciplina nada más para poder mejorar en la salud. Claro, ¿no? Porque son factores que a fin de cuentas influyen en todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sintió que el médico le habló como un igual o utilizó algún lenguaje tal vez demasiado técnico, difícil de entender durante la explicación del tratamiento? Yo pienso que la doctora fue precisa y fue también con sus palabras amigables, unos ejemplos claros donde podía entender por qué estaba en ese momento así o por qué me sentía de esa forma. Entonces, ella, claro, con su lenguaje de sus tecnicismos, supo sobrellevar ello a un lenguaje que es poco común como para las personas normales, se podría decir, ¿no? Entonces, ella empezó a explicarme básicamente cada parte, no sé, yo lo entendía muy bien
Y lo que no lo entendía le preguntaba y ella muy amablemente respondía todas mis dudas y cuestionamientos que tenía en ese momento. Claro. Y le dio un tiempo para que pueda expresar sus preguntas, tal vez. Eh, ¿Me podría contar un poco más sobre eso? Claro, una vez que ella empezó a explicar, obviamente que habrá sido unos 5 o 7 minutos que empezó a dar ejemplos y explicar un poquito más. E incluso nos dijo que hay que sacar una radiografía, luego unas pruebas de orina y todo ello. Entonces, y una vez con los resultados, entonces ella me dijo, tengo que darte, obviamente, ya una receta, ¿no? Que vas a hacer. Entonces, ya después de ese pequeño espacio-tiempo, ya pude hacerle todas las consultas, todas las dudas que yo tenía, como qué cosas debía comer, qué cosas no debía de comer, qué cosas tenía que evitar o hacer poco frecuente, ¿no? Claro. Entonces ella me dijo, sí, está bien, esta receta puedes seguir, o también consultar un poquito más con un nutricionista para ver una dieta más balanceada. Y fue interactivo, la verdad. Claro. Si pudiera calificar a su médico del 1 al 10, ¿cuánto le pondría y por qué? Yo le pondría un 9, ya que el espacio, como la forma que se comunicaba conmigo, que me atendió, que me recepcionó, que me explicó, sobre todo la forma amigable y dinámica también que fue ella conmigo con los ejemplos. Pero por ahí siempre hubo unos términos muy técnicos que no lograba del todo entender, pero que sí los pude anotar para poder repreguntarle a ella misma. Entonces, yo creo que fue 9 de 10. No fue perfecto, pero ella por parte de uno también, que hay partes de la medicina que ya son técnicas o palabras muy técnicas para nosotros los pacientes, ¿no? Claro. Y si podría darle un consejo a los médicos sobre cómo mejorar la comunicación con los pacientes, ¿cuál sería? Básicamente mi recomendación sería que tengan un ambiente un poquito más alegre. Yo le pondría un poquito más de color, tal vez un poquito más de música. Es cierto que cuando uno va a un hospital o una clínica se siente la tensión, ya que ves otros enfermos también, ¿no? Ves no solo de un caso, sino de varios. Unos pueden estar en silla de ruedas, otros pueden estar en emergencia. Es comprensible, pero a veces cuando uno llega al ambiente del doctor se siente la tensión, se siente así el ambiente pesado. Entonces yo le recomendaría que por ahí vea un poquito de música, algo más interactivo para poder tal vez sentirse más cómodo y no sentir un poquito de temor, porque básicamente cuando vamos al médico es porque nos van a prohibir cosas. Entonces, en ese caso, para ser un poco más libre, un poco más expresivo, entonces creo que el ambiente lo es todo en ese marco. Sí, me imagino que sí. ¿Qué espera de su próxima consulta médica? Yo espero que sea igual que mi doctora Tatiana. En realidad, yo sé que ella es de medicina general y posiblemente cuando me toque visitar, esperemos que no sea pronto, también me trate de la misma forma, sea dinámica, sea también que ponga ejemplos de la vida real y que sea genuino, que se sienta bien, que se sienta cómodo entre relación de doctor y paciente, como en ese caso fue mi doctora Tatiana, y sea un ambiente más cómodo de poder también expresarle. A veces uno consume muchísimas cosas durante el día y para poder llegar a ese punto, porque a veces cuando uno va con un familiar, por ahí tiene un poquito de miedo de contar qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y cómo se estaba alimentando en ese caso. ¿Le gustaría agregar algo más sobre su experiencia en el consultorio médico o cree que ya es todo? Por último, podría agregar, siempre a mí me gusta decir a todas las personas que yo conozco, me gusta despedirme con una sonrisa y decirle que nunca se rindan, que siempre van a lograr sus sueños. Yo creo que una palabra motivadora para una persona que está enferma o está a punto de enfrentar un proceso largo, digamos que sería bueno también. Una palabra motivadora donde se sienta también fortalecida, ¿no? de su médico, porque uno se encomienda a ellos, ¿no? Y ellos como profesionales de la salud que son, sería bueno que también diga una palabra así como mágica
que le pueda hacer sentir bien a sus pacientes y se puedan ir un poco más tranquilos. Claro. Sí, bueno, es una muy buena sugerencia, Jorge. Creo que todas las sugerencias hay que recibirlas de la mejor manera y ver cómo se puede mejorar eso, ¿no? Te agradezco por estar acá, por ayudarme a realizar esta entrevista, este trabajo para el curso de habilidades comunicativas en salud. Y nada, agradecerte una vez más y espero que haya sido de tu agrado esta entrevista. Sí, la verdad que la pasé muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Listo.